Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves la jornada? ¿Cómo ves esta apertura otra vez en verde, a la espera también de ese libro beige de la Reserva Federal? Bueno, muy clave. Yo creo que es muy importante esa referencia en general. Es cierto que no es una referencia como tal, quiero decir, no vamos a conocer un dato macroeconómico, no vamos a conocer una cifra que de alguna manera marque un poco el devenir de algún sector en concreto y que eso pueda ser un catalizador, pero obviamente el libro beige de la Fed, ver un poco cuáles son los términos que se van a tomar en las próximas semanas, en los próximos meses, cuál va a ser la hoja de ruta. Yo creo que esto puede marcar muy claro cuál es la decisión en cuanto a política monetaria por parte de la Reserva Federal, y en ese sentido ver cuál es su opinión o cuál va a ser su punto de vista con respecto a decisiones en base a tipos de interés. Se habla mucho, se especula mucho sobre la posibilidad o sobre la necesidad de que la Reserva Federal tenga que volver a subir tipos o tenga que volver de alguna manera a reflejar esa modificación en base a política monetaria, ya que ese cuarto de punto reflejado anteriormente no es suficiente, y sobre todo lo que no es suficiente es que no se han tomado medidas adicionales. Es por esto que nos encontramos en una situación ahora de stand-by, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, y a la espera de estas medidas. Por lo tanto, yo creo que es una referencia que conoceremos hoy muy importante y que obviamente el mercado se encuentra con cierto optimismo, esto es verdad, pero a la espera de conocer finalmente esa referencia. Precio del petróleo, movimiento ayer primero alcista durante el día, luego una caída cuando se conocía ese sexto paquete de Bruselas de la Unión Europea. ¿Qué se puede esperar del petróleo en las próximas semanas? Bueno, seguiremos con volatilidad, eso es seguro. Yo creo que dentro de la volatilidad iremos conociendo parte de estabilidad. Es verdad que mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania siga no acrecentándose, porque es verdad que al menos las noticias que llegan ya no son tan alarmantes como antes. No quiero decir con esto, y que Dios me perdone si alguien piensa que me estoy refiriendo a que ya no nos importa o que por supuesto ya no es noticia en el sentido de que ya nos da igual, para nada. Simplemente que ya no conocemos tantas noticias que, como digo, crudas, ¿no? como conocíamos antes, y esto hace que de alguna manera el mercado se estabilice, ya no solo la parte del crudo, sino en general el mercado de materias primas se estabilice en cierta medida, pero obviamente el conflicto sigue estando ahí, los precios siguen estando ahí, y al final el carburante sigue en la situación en la que está, el gas sigue en la situación en la que está, y obviamente los precios no van a caer estrepitosamente, o no van a caer en el corto plazo a cifras de estabilidad. Yo creo que seguiremos teniendo volatilidad, seguiremos teniendo ratios importantes de inflación, sobre todo la parte del petróleo, pero yo creo que poco a poco, semana tras semana, los precios se irán estabilizando, y eso es un problema. Es un problema porque la estabilidad podría llegar a precios por encima de los $100 por barril, lo cual obviamente es algo insostenible para muchos países, y que los gobiernos deberían en este caso tomar medidas conjuntas. Ya no me refiero a tomar medidas individuales, ya no me refiero a como Italia, como España, el devolver parte del dinero del carburante, no me refiero a esto, sino al tomar medidas conjuntas, reunirse. Me sorprende mucho que no haya por el momento un G8 de emergencia o incluso diría un G20 tampoco de emergencia, y que se tomen medidas adicionales. Yo creo que tarde o temprano, más pronto que tarde, debería llegar esta reunión y en definitiva tomar medidas adicionales tanto para Europa como para Estados Unidos que puedan tener un impacto importante. Y en cuanto al oro, ¿cómo lo ves? Muy estable, sin duda. Yo creo que es un activo que seguirá estando con muchísima estabilidad. Yo creo que mientras no rompa niveles sobre todo de consolidación, ¿no? Yo creo que nos encontramos en un escenario en el que los precios siguen estabilizados, siguen teniendo un buen ratio y siguen sobre todo teniendo buenos niveles de estabilidad. Es verdad que ahí no vamos a obtener mucho, al menos no en el corto plazo. Quiero decir, no creo que nos encontremos en un escenario en el que el oro, la plata, el platino, el paladio puedan, en definitiva, subir en el corto plazo. Hablemos de un 10%, hablamos de un 15%. No creo que sea este el escenario, pero sí que generará estabilidad. Yo creo que el rango en el que se encuentra
sigue siendo muy sólido, sigue siendo bastante fiable, y esto obviamente le genera niveles muy buenos para poder contrarrestar, para poder ajustar niveles, y que en definitiva el inversor pueda de alguna forma generar esa estabilidad para poder tomar posiciones adicionales en otro tipo de activos. No hablamos de activos que necesiten, en este caso, de consolidaciones, que necesiten de coberturas, por el momento no, porque no hay una volatilidad que podamos hablar de ella. En el caso del metal sí que hay volatilidad en materias primas, sí que podríamos hablar de cierta volatilidad en los mercados de renta variable como el resto de índices, pero en general no vemos volatilidad en metales, lo cual obviamente genera pues mucha estabilidad en el sentido de funcionar y seguir funcionando como mercado de refugio. Gracias, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets. Buen día, buen negocio. Igualmente.